Saludos amigos, ciertamente debemos revisar nuestros calendarios, puesto que el 7 de octubre del año pasado no fue 7 de octubre, fue 11 de septiembre y no fue el año pasado, fue hace unos pocos años más. Así que vamos a revisar el último artículo bien interesante de Thierry Mechain acerca de la cuestión de todo lo que ocurre en torno a Palestina y el Estado de Israel. ¿Israel va a provocar un cataclismo?, se pregunta Mechain, y se lo pregunta ciertamente con razones, puesto que no hemos parado desde ese día 7 de octubre, ya ni siquiera hablemos de antes de eso, pero ya a partir del 7 de octubre no hemos parado de tener inestabilidad en toda la zona, aparte de un monstruoso y aberrante genocidio como no se había visto en mucho tiempo. Un genocidio, además, implementado de manera sistemática y con un trasfondo psicológico, vamos a llamarle así, psicológico, bien significativo y que habla a las claras de qué es lo que realmente está pasando en todo el mundo y en particular en lo que solemos llamar Occidente. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, con una coalición mayoritaria en el Parlamento, pero claramente minoritario entre sus conciudadanos, amenaza con atacar Líbano. Esto es una característica típicamente occidental, ¿verdad? Es la democracia. Es la democracia. La ciudadanía no es que esté muy de acuerdo, pero bueno, el sistema dice que sí, que es el más grande, el más legítimo, es el más demócrata. Si realmente llega a iniciarse esa operación, el ejército israelí no podrá vencer al Hezbollah sin ayuda externa. Estados Unidos tendrá que intervenir para salvar el Estado hebreo. Recordarán cuando aquí dijimos, nada más empezado, lo que ocurrió ese día 7 de octubre, que en realidad fue 11 de septiembre, ustedes ya no se entienden. Ese mismo día, al día siguiente, decíamos que Israel perdería esta guerra y que incluso peligraría su propia existencia como Estado en su actual configuración. El tiempo va pasando y se empeña en darnos la razón, ¿verdad? Estados Unidos tendrá que intervenir para salvar el Estado hebreo, pero en vez de implicarse directamente en una guerra terrible y espantosa, Washington podría más bien apoyar un golpe de Estado militar en Tel Aviv. Bueno, vamos a ver eso, porque no está tan claro como pudiera parecer. Estados Unidos, que desde el 29 de enero aconseja a sus ciudadanos no viajar a Líbano, 29 de enero ya, guarda silencio mientras que la misión de Irán ante la ONU advertía toda decisión imprudente del régimen ocupante israelí con tal de salvarse podría sumir la región en una nueva guerra cuya consecuencia sería la destrucción de las infraestructuras del Líbano, así como de los territorios ocupados en 1948. No cabe duda de que en esta guerra habrá un gran perdedor, que será el régimen sionista. El movimiento de la resistencia libanesa, el Hezbollah, es capaz de defenderse y de defender el Líbano. Quizás ha llegado el momento de la autodestrucción de ese régimen ilegítimo. Bueno, como bien se ve aquí, ya la propia retórica iraní es un auténtico peligro no solo para Israel, sino para el Occidente y su sistema. Fíjense que hace referencia a 1948, con lo cual entroncamos con los vídeos anteriores, ¿verdad? Es que la guerra mundial, y 1948 fue consecuencia de aquella guerra mundial, no nos equivoquemos, no ha terminado, sino que aún tiene que resolverse. E Irán, la postura de Irán, representa, digamos que lo opuesto de los intereses occidentales. Y por eso tenemos esta situación. La correlación de las fuerzas militares ha cambiado considerablemente desde la guerra israelo-libanesa de 2006, guerra que perdió Israel. En aquella época el Hezbollah carecía de verdadera experiencia combativa. Hoy el Hezbollah libanés cuenta con la experiencia acumulada durante 12 años de guerra en Siria contra los yihadistas armados por la OTAN y protegidos por la aviación de Israel. Es decir, tenemos que lo que ocurrió en Siria fue otro capítulo de esta ya larga novela de terror titulada La hegemonía occidental y la búsqueda del dominio del mundo, ¿verdad? Que alguien escriba esa novela, por favor. Ya solo el título promete. Por desgracia tenemos que vivirla en el día a día y en las monstruosidades y aberraciones que ocurren en todo el planeta.
Esto es un estado de espíritu, como ya fue dicho hace mucho tiempo, un estado de espíritu que devora no solo los cuerpos, sino también las almas de la gente que vivimos en este planeta y que tenemos que, digamos que, ingeniárnoslas para sobrevivir, en el sentido más amplio de la palabra, dentro de un contexto del que no tenemos conciencia de que está siquiera ocurriendo y mucho menos de cuál es su génesis y su razón de ser. Hoy el Hezbollah libanés cuenta con la experiencia acumulada durante los 12 años de la guerra en Siria contra los yihadistas armados por la OTAN, muy bien, y protegidos por la aviación de Israel. Al parecer el Hezbollah dispone actualmente de un cuerpo de fuerzas especiales que cuenta con 2.500 hombres. Tendría además 20.000 combatientes bien entrenados y en total disposición combativa. Al menos 30.000 reservistas y unos 50.000 combatientes que considera poco experimentados. En cualquier caso es una fuerza bien notable. Una fuerza que, sin duda, pondrá en serios aprietos a Israel, al Estado de Israel, con lo cual ahí ya entraría en la ecuación Estados Unidos, ¿verdad? Todo lo anterior parece indicar que Israel no sería capaz de enfrentar al Hezbollah libanés sin una intervención estadounidense. Aquí está. Y nadie sabe lo que podría suceder en Estados Unidos si el Pentágono tuviese que mantener por tiempo indefinido su indefectible apoyo a su golem israelí. Fíjense la palabra que usa Meisán. Meisán no es nada sospechoso de, digamos, siquiera considerar la ciencia tradicional. Sin embargo, este concepto golem viene de la ciencia tradicional judía, y hace referencia, básicamente para entendernos rápidamente, a una especie de autómata o robot, en el lenguaje actual, que digamos que actúa sonámbulo según las instrucciones que le son dadas. Es decir, Meisán nos está diciendo aquí que Israel es el engendro. Hay otros que tienen la teoría de que es a la inversa. Pero la cuestión se acaba solventando cuando entendemos en realidad qué es el sionismo. Lo vamos a ir viendo. Ante esa perspectiva, la oposición a la ocupación israelí, sentimiento que ha ganado rápidamente terreno entre los jóvenes electores estadounidenses, se convierte en un problema. Para tener esperanzas de ser reelecto, el presidente Biden tendría que desvincularse de la guerra israelí con Gaza, pero eso significaría la desaparición del Estado hebreo, lo cual no es algo que se contemple siquiera en Washington. De eso pueden estar seguros. Es decir, la descomposición, la desaparición del Estado hebreo implicaría ipso facto no solo la pérdida del imperio, la pérdida de la hegemonía mundial, sino también la descomposición interna del propio imperio. Es decir, la lógica interna que se ha impuesto en Estados Unidos desde hace ya demasiadas décadas, de hecho habría que decir que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, implica necesariamente al imperio, si no su propia lógica interna desaparece. Entonces digamos que la cosa se retrotraería a los tiempos de la Guerra Civil Estadounidense, puesto que el periodo entre la Guerra Civil Estadounidense y la Segunda Guerra Mundial sencillamente es imposible de volver a recrear, puesto que todo ese pelotazo, ¿verdad?, de la revolución industrial, todo eso del descubrimiento de las nuevas energías y su explotación, etcétera, etcétera, forma parte del pasado. Es decir, Estados Unidos ya no puede pretender tener ahí su boom. Por otro lado, la intervención de Estados Unidos en esa guerra provocaría muy probablemente la de Irán. Ya sabemos desde el 14 de abril que Irán dispone de misiles hipersónicos, claro que sí. ¿Cómo han podido Rusia y el eje de la resistencia lograr tan importantes progresos en materia de armamento? Es una buena pregunta, ¿verdad? En 2012 la inteligencia israelí ya afirmaba que el Hezbollah había multiplicado por 400 su volumen de fuego. Y no se trataba solo de cantidad, sino también de calidad. Desde que iniciaron la operación Espada de Hierro, continúa diciendo Meisán, contra la población de Gaza, el 8 de octubre de 2023, después de ese 7 de octubre, que en realidad era 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Israel están perpetrando una masacre de masas, mientras que el Hezbollah se empeña en hacer la menor cantidad de víctimas posibles. Esto también es llamativo, es algo que nos está diciendo como es natural, ¿verdad? Es decir, Israel básicamente lleva a cabo un genocidio puro y duro, mientras que el Hezbollah hace como Rusia. Es decir, a pesar de que tiene importantes bajas, no se lanza de cabeza a una intervención que cause demasiadas bajas en el bando israelí. Esto es debido a que de hacerlo así, toda la maquinaria propagandística, todo ese
bueno, imperio, ¿verdad? Toda esa hegemonía occidental se echaría encima del Líbano, de Hezbollah en particular, y entonces, digamos que pasarían serios aprietos. Obviamente Hezbollah no quiere, digamos, sacrificar a su propia población, digamos, simplemente para destruir al Estado hebreo. Creen que se puede hacer de otra manera. Y aquí está el punto, que, digamos, uniría este movimiento iraní, Hezbollah y la propia Rusia. Tengamos en cuenta que salía precisamente ayer noticias de que los rusos tienen intenciones de firmar también un acuerdo estratégico integral con Irán. Entonces, al final se configuran ciertamente dos grandes bandos con una filosofía, vamos a llamarle así, con una causa, en realidad, contrapuesta, absoluta y totalmente contrapuesta. En todo caso, ya estamos ante el cambio en la correlación de fuerzas y ese cambio ya no es reversible ni a corto ni a mediano plazo. Así las cosas, es increíble ver a la OTAN seguir comportándose como si todavía fuese dueña del mundo. Esa obstinación hará su caída todavía más dolorosa. Efectivamente, es que realmente la OTAN, el mundo occidental, se cree ciertamente dueña del mundo. Para Estados Unidos y también para Israel, lo menos doloroso sería favorecer un golpe de Estado militar en Tel Aviv. Ya en este momento, 1 millar de oficiales superiores y suboficiales se han reunido alrededor de la consigna: quien piense que no hay maniobra en Rafah se equivoca, y el que dice que sí la hay miente. Bueno, está claro que hay mucho descontento en Israel, eso es indiscutible. ¿Llegará hasta el punto de un golpe de Estado? Eso va a depender del tío Sam. Y para eso hay que entender al tío Sam. Hay que entender cuál es la lógica de toda esta confrontación. No se sabe qué decidirá la Casa Blanca, dice Maishan, pero el más alto funcionario del Departamento de Estado, y esto es significativo, directamente vinculado al asunto, Miller, dimitió el 22 de junio. Miller fue el que propuso las sanciones contra los supremacistas judíos. Entonces hay que entender a Estados Unidos, Y eso nos lleva al artículo de Jalife. Jalife hace otro tipo de valoraciones que son complementarias y vamos a poder, digamos que, llegar al quid de la cuestión con un poco de suerte, ¿verdad? Vamos adelante. ¿Utilizará Netanyahu bombas nucleares tácticas contra Hezbollah con apoyo de Estados Unidos? La amenaza israelí de agresión contra el Líbano parece inminente, dice Jalife, pero no hay dudas de que el Hezbollah dispone de medios de guerra convencional mucho más importantes que los de Israel, desde luego que sí. Eso ya lo hemos visto aquí, tienen todo tipo de misiles, mayormente proveídos por Irán, pero también por Rusia, y sus capacidades pueden poner en muy serios aprietos al ejército israelí. Surge entonces la posibilidad de que el gobierno israelí decida recurrir a las bombas nucleares tácticas. El tabú ya está roto. Ya sabemos que no pasa nada, ¿verdad? Que es más sano que una manzana. Ya han convencido a la población, ya se ha consensuado que no pasa nada, realmente no pasa nada. Con lo cual, ¿por qué no usarlas? Jalife dice que ya se usaron en la guerra entre Arabia Saudita y Yemen, pero habría que recordar más bien qué pasó en el puerto de Beirut, porque aquello parecía precisamente esto. Varios personajes israelíes y estadounidenses ya han mencionado esa posibilidad, y tanto, todos ellos sionistas, y aquí está el punto. Y al hacerlo han insistido en que el gobierno de Estados Unidos apoyaría a Israel en caso de una guerra total contra el Líbano. Mientras tanto, las embajadas de las potencias occidentales llaman a sus nacionales a que salgan del país. Claro que sí. Entonces, Jalife sigue diciendo que en la entrevista de Napolitano, ¿verdad? Lo hemos mencionado alguna vez aquí. Este señor básicamente hace entrevistas muy llamativas, entre ellos a Larry Johnson, etcétera, etcétera. En este caso, Jalife nos habla de la entrevista que le hizo a Douglas McGregor, asesor del Pentágono bajo la administración Trump. Es decir, tampoco es que sea alguien que no sepa absolutamente nada del asunto. Este último expuso la viabilidad de un ataque de Israel contra el Hezbollah libanés y en el minuto de la entrevista, etcétera, decía que no hay que excluir la posibilidad de que Israel usaría armas nucleares tácticas contra Hezbollah. Tal parece
Tal parece que le van a cumplir sus deseos nucleares tanto a varios políticos israelíes y rabinos, etcétera, etcétera. Esta es la valoración que hace Jalife, claro. El caso es que McGregor estuvo de acuerdo con el temerario aserto del mediador de Biden, el Lázaro Hochstein, que efectivamente estuvo moviendo los hilos por ahí, ¿verdad? Pero es que esto, digamos que complementaba el trabajo de nuestro querido Sullivan. Y Blinken. Recordemos a Blinken tocando la guitarrita en Kiev, ¿verdad? Para que se animen los ucranianos a seguir muriendo en el frente. Siempre son los mismos personajes vinculados a las mismas organizaciones, a las mismas tendencias, ¿verdad? Los neocons, straussianos, como se les quiera llamar, sionistas, siempre, siempre sionistas. Entonces McGregor comentó que la invasión israelí coincide con la llegada del 23 al 25 de junio, es decir, esto ya ha ocurrido, del grupo de ataque de un portaaviones de Estados Unidos. Es decir, algo ciertamente está pasando. ¿Llegará a ocurrir? ¿No llegará? Bueno, también se había hablado de que Israel lanzaría su ataque el 22 de junio, al final no ocurrió. ¿Podría ocurrir? Desde luego que podría ocurrir. También aseguró que Hezbollah contaría con el apoyo similar de Irán y que en caso de un ataque de Estados Unidos contra Irán, entonces Rusia y China no abandonarían a la teocracia chiita, dice Jalife, usando los términos del enemigo, ¿verdad? Esto ya es archisabido cuando desde el inicio de la guerra de Israel contra Hamas emitimos la hipótesis de que lo que Netanyahu busca en realidad es que Estados Unidos destruya a Irán. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y ese es el punto al que queríamos llegar. Es que esto no es una guerra regional, en absoluto, y lleva ya muchos años sin serlo. Lleva tantos años como aquel 11 de septiembre. En realidad más incluso, pero inequívocamente desde entonces. Es desde entonces que hay que ir comprendiendo las diferentes doctrinas. La doctrina Wolfowitz, que en aquel entonces se creía que era una fantasía, la doctrina Wolfowitz en realidad dataría de los años 90, y la Rumsfeld-Zebrowski, que en realidad también data de los años 90, pero que se va a poner en práctica ya a partir de ese funesto 11 de septiembre. En cuanto a la doctrina Wolfowitz, tendría y tiene absolutamente todo que ver con lo que estamos viviendo ahora mismo en Europa. No solo en Ucrania, sino en esta focalización móvil, ¿no? Fíjense que hemos tenido que sufrir, más bien, ¿verdad?, el viaje del rey español a los países bálticos para defender la frontera este. En algunos medios incluso se dice el frente este de la OTAN, en otros se dice flanco este de la OTAN. Pero que se use el término frente ya es bien significativo. Es decir, los diferentes países europeos están enrolados en este juego perverso dirigido inequívocamente desde Washington. Dirigido, además, sobre una estrategia que data como mínimo de los años 90 y que en realidad está ahí delante de los ojos, es bien conocida, pero la conocemos antes que nada por sus propios hechos, por los hechos mismos lo conocemos. Entonces, teniendo todo esto en consideración, podemos concluir que el auténtico quid de la cuestión aquí, y a eso es a lo que íbamos, es que en realidad lo que se implementó el 7 de octubre era el siguiente capítulo de lo que estaba fallando ya en Ucrania. Esa es la interpretación que ahora sí podemos hacer. Las cosas no estaban yendo bien en Ucrania para el imperio, para la OTAN, a pesar de toda la propaganda. Y entonces había que abrir un nuevo frente que garantizase que el plan general, que engloba, nunca mejor dicho, a todo el planeta, pudiese salir adelante. Entonces había que mover la ficha más importante del tablero, en el centro mismo, no solo a nivel estratégico, geoestratégico, militar, etcétera, etcétera, sino también ideológico, y es la ficha sionista. La ficha del centro del mundo, de la cumplimentación de las profecías, al revés, claro está, del mesianismo, al revés, claro está, puesto que de otro modo la obra podría malograrse, como se decía en alquimia, ¿verdad? Esa es la puntualización que hay que hacer. Entonces hay que conseguir ver las cuestiones en perspectiva, con un auténtico análisis histórico, ir viendo cuáles son realmente los hechos y si encajan o no. Y si lo vemos de este modo, desde luego que encajan y de qué manera. Es decir, siempre fue, desde el momento de la caída de la Unión Soviética, incluso desde antes, claro está,
De hecho, por eso fueron lanzadas las guerras mundiales. Siempre fue una cuestión del dominio de la isla del mundo. Siempre fue eso y nunca fue otra cosa. ¿Por qué razón? Porque en el fundamento mismo del proyecto moderno está ese sionismo, es decir, una ideología, una base, un fundamento teórico, si lo prefieren así, según el cual es el dominio mismo de todo el planeta y su uniformización lo que traerá esa cosa mesiánica, esa cosa que ya venía de los tiempos de la Revolución Francesa, ese futuro maravilloso, esa culminación de la historia, ese final, ese acabado, pero visto, digamos, de color de rosa por unos y de color de negro por otros. Es decir, es ahí donde se produciría el juicio final al revés, entendido al revés, según el cual los malos, es decir, los que no se adaptan a la transformación, son desechados, mientras que los buenos, los que comulgan con esta monstruosidad aberrante, son elegidos y son transformados para bien. Unos son transformados para mal y otros para bien. Es decir, es interpretar las escrituras, es interpretar la metafísica en última instancia de manera inmanentizada, tratando de buscar la trascendencia en la propia inmanencia. Es decir, al final solo somos robots, androides, golem, como decía el propio Meissan. Esa es la cuestión. Es decir, los seres humanos seríamos golems en manos de los elegidos. Esta es la auténtica cuestión de todo. Y los elegidos son elegidos por la sangre. Son anglosajones, de pura cepa. Son judíos, de pura cepa. No se dejen equivocar con esto de que son hazaros y todo esto. Esa no es la cuestión. La cuestión es ser elegidos. Y la cuestión es que la propia fortuna, la propia riqueza personal justifica a la propia sangre. Es decir, ahí se entroncan, digamos que se cruzan, llegan a un punto de unión, el protestantismo, la Revolución Francesa, el sionismo, las locuras anglosajonas, que se vinculan incluso hasta la casa de David, hasta consanguíneamente, con la línea de David. Es decir, tendríamos ya la cuestión del anticristo, ¿verdad? Esto es un disparate, pero es así. Y si no, piensen por un momento en la coronación de Carlos III. Entonces ahí se conjugarían todas las cuestiones para dar como resultado el qué, a nivel personal, para nosotros. Pues lo que ya tenemos sobre la mesa, una guerra mundial, nada más y nada menos. Una guerra mundial en la cual los diferentes actores del bando de los malos son perfectamente conscientes. Rusia, China, Irán y otros añadidos, ¿verdad? Corea del Norte, etc. Básicamente han comprendido que este es el plan occidental, que no hay nada detrás del plan occidental más que esto. Entonces, por eso muchos países ahora quieren unirse al BRICS. De hecho, hoy mismo, ¿verdad?, se decía desde el lado ruso que no se ampliará el BRICS, puesto que hay tal profusión de postulantes que necesitan tiempo siquiera para asimilarlo. Es decir, claro, realmente el mundo está viendo cuál es el trasfondo de todo esto. Ahora bien, Occidente todavía está ahí y su plan está en marcha. Entonces veremos cómo termina esto, esperemos que termine bien. Pero no se equivoquen, el 7 de octubre fue un 11 de septiembre y veremos si ha terminado o si todavía vendrá otro 11 de septiembre o quién sabe si las consecuencias ya finales de toda esta locura. Lo dejamos ahí, ya saben, hagan like, suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos en este trabajo colosal que llevamos aquí a cabo, ¿verdad? Y lo dicho, gracias por adelantado, saludos muy cordiales y nos vemos en la próxima.